Buenas tardes. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada nacional Cecilia Moró, junto con la Dirección General de Cultura, les dan la bienvenida a la presentación del libro de María Elena Lucero, Memorias de Brasil y Cuba, gestos decoloniales y prácticas feministas, en el marco de los actos realizados por los 75 años de la fundación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Organizan esta presentación de manera conjunta la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación y la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, con la colaboración de la Escuela de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Promueve las actividades en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el 75º aniversario de la fundación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, el diputado nacional Eduardo Tonioli. La autora de la obra que nos convoca es María Elena Lucero, doctora en Humanidades y Artes, con mención en Bellas Artes, directora del Centro de Estudios Visuales Latinoamericanos y postdoctora por la Universidad Nacional de Rosario, donde es profesora titular de la carrera de Bellas Artes y profesora visitante en universidades de Brasil, Colombia y Chile. En su tesis doctoral abordó el arte moderno brasileño en relación con las narrativas sobre el canibalismo y el concepto de antropofagia, desde donde revisa los relatos eurocéntricos y aporta una perspectiva decolonial. Acompañan a la doctora Lucero, la doctora Paula Bertúa. Es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia del Arte Latinoamericano y Argentino por la Universidad Nacional de San Martín, y doctora en Filosofía y Letras en el área de Teoría Literaria por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora adjunta del CONICET. Se desempeña como profesora regular en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y también como profesora titular de posgrado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en la Universidad Nacional de Quilmes en las áreas de Teoría Estética y Literaria, Estudios Visuales y Estudios sobre Fotografía. También nos acompaña a la doctora Lucero, la acompañan a ella, la doctora Patricia Fogelman, historiadora, gestora cultural e investigadora independiente en el CONICET. Realizó su doctorado en cotutela en la UBA con la École des Hautes de Ciencias Sociales de París y 4 posgrados en universidades de Brasil y Francia. También es docente universitaria y fue responsable de las cátedras de Historia de Brasil y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA entre los años 2009 y 2020. A continuación hará uso de la palabra la doctora Paula Bertúa. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bien. La imagen muestra un escenario inquietante con figuras geométricas, pequeñas siluetas humanas nadando en lo que parece agua y seres híbridos, mezcla de animales, muñecos de peluche y formas orgánicas. Todas conviven en un espacio improbable, como de ciencia ficción burlesca. Estoy pensando en la ilustración de tapa de Memorias de Brasil y Cuba, gestos decoloniales, prácticas feministas, realizada por la artista visual Claudia del Río, que si bien no forma parte del objeto de estudio del libro, el clima de su ilustración anticipa mucho de lo que en él encontramos. Porque fundamentalmente la propuesta que María Elena Lucero despliega en su ensayo abraza al sincretismo como forma crítica y a la mezcla como poética del conocimiento. En la introducción la autora nos dice que su propósito es analizar un conjunto de expresiones artísticas, cinematográficas o literarias localizadas en Brasil y Cuba que expresan gestos decoloniales y revelan prácticas feministas, y de ese modo construyen memorias alternativas. Me interesa cómo María Elena pone a funcionar este trinomio, memorias, prácticas y gestos, en una articulación productiva y sugerente. Hay memorias políticas que a la vez traman políticas de la memoria y que el libro recorre de manera transversal, a partir del trabajo de Elio Ichisica, Artur Barrio, Glauber Rocha, Ana Mendieta, Belkis Sayón Manso o Tania Bruguera, entre otros. Provenientes de distintos horizontes culturales, las experiencias de estos artistas vuelven porosas las fronteras geográficas y temporales, hacen inestables las configuraciones identitarias de raza, clase o género, y develan el carácter construido de toda tradición. Es por eso también que María Elena
prefiere hablar de prácticas y gestos antes que de obras, ese nombre que la modernidad burguesa encontró para circunscribir cómodamente en un objeto institucionalizable lo que vive y pulsa en estado de potencia. Si realizamos un recorrido por las imágenes reunidas en el libro, veremos que muchas de las prácticas que María Elena analiza consisten en procesos antes que en objetos, donde el desarrollo y el registro son importantes en sí mismos, más allá de la concreción material final. Por eso son performáticas, tanto las acciones que los y las artistas realizan poniendo su cuerpo, como también es performático el propio cuerpo de las imágenes que se despliega en una dimensión realizativa. Práctica y gesto se producen en una puesta en acto, tienen más que ver con lo que está sucediendo que con un producto acabado. Transcurren en ese espacio añorado por las vanguardias, donde el arte promete vincularse de forma renovadora con la praxis vital y donde la huella de la autoría se pulveriza en el mismo momento en que funda su presencia. Corporeidades permeables y vibrátiles, exploraciones cromáticas, desbordes, héroes antropófagos, insurgencias femeninas, rito, negritud y diáspora, revolución, violencia y estética. Los títulos de los capítulos del libro de Lucero arman una cartografía latinoamericana de problemas situados y urgentes, donde se van amalgamando contextos, teorías y conceptos con la singularidad de las imágenes. Así, el libro de María avanza articulando conceptos teóricos y formulaciones visuales, estableciendo diálogos entre episteme e imagen, concepto y objeto, teorías y visualidades. La estrategia decolonial y la agencia feminista son dos operaciones clave que dan cuenta del modo en que las prácticas que le interesan a Lucero logran intervenir en un estado del arte, con formulaciones novedosas que desestabilizan los sistemas simbólicos vigentes y plantean elaboraciones críticas sobre la hegemonía política, social y cultural en América Latina. Agencia y estrategia. Aquí también la elección de palabras o conceptos no es intrascendente. Por un lado, la agencia identifica tanto los modos de intervención de las artistas mujeres que Lucero estudia, como las vías reflexivas que su libro abre, tensionando representaciones visuales, episodios, historias, acciones, cuerpos y relatos. Por otro lado, la estrategia nos ubica en el campo semántico de lo bélico y permite pensar no solo las tácticas culturales que analiza la autora, sino su propio trabajo y posicionamiento como crítica latinoamericana y latinoamericanista. Porque su propuesta de análisis actúa en una encrucijada de relaciones y la eficacia se percibe por la modificación que su lectura provoca en las relaciones existentes y en la creación de relaciones nuevas, en una lectura política desde el presente. Por eso en la coda nos dice que la historia de las manifestaciones artísticas o literarias en nuestro continente es la historia de las pujas desatadas en el plano de las imágenes, de las palabras, de las actitudes, de las posiciones ideológicas. Una historia donde el trabajo intelectual constituye el terreno fértil para construir dispositivos de interpelación crítica que permitan reflexionar sobre la intensidad política del escenario latinoamericano contemporáneo. Si bien varios de los y las artistas que Lucero analiza cuentan con una tradición crítica voluminosa detrás, estoy pensando, por ejemplo, en los exponentes del cinema novo en Brasil o en las performers cubanas, su lectura los resitúa lúcidamente en nuevas constelaciones, no solo en el terreno de las prácticas visuales, sino en los debates sobre la relación entre centro y periferia, cultura y descolonización, arte y política. Tomo 3 escenas estéticas que permiten ver cómo Lucero genera nuevas colocaciones para estas escenas que dan forma a una ética de la diferencia para pensar lo minoritario, lo periférico, lo racializado o feminizado. A ver si estoy haciéndolo bien. La primera. A mediados de los años 60, Hélio Chisica entabla relaciones con los habitantes de las favelas de Mangueira, aprendiendo a bailar en una de sus escuelas de samba y generando amistades. A partir de estas colaboraciones empieza a realizar los parangolés, una serie de obras radicales hechas de fragmentos de banderas, telas y túnicas con plásticos, sogas y pinturas, que debían ser usadas y activadas a partir del movimiento del cuerpo humano. El proceso creador de los parangolés
Los acerca, pero a la vez los diferencia de las prendas usadas comúnmente para el carnaval, a partir de una puesta en valor de la materialidad favelada de las telas, de la presencia de un remanente urbano que ingresa en el terreno del arte. La segunda. En la serie No son míos, de 2007, la fotógrafa cubana Marta María Pérez Bravo utiliza el dispositivo fotográfico para asumir personalidades masculinas con transformaciones que bordean perfiles andróginos. La artista superpone su rostro al de hombres negros castigados por haber sido acusados de ejercer la brujería en distintos momentos históricos, pero también es cómplice de las mujeres que clandestinamente consumaban rituales de transformación física. Aquí la dimensión feminista se imbrica con las creencias místicas y supersticiones del culto afrocubano, mediante imágenes donde la representación de género se vuelve inestable, se altera y trastorna, demostrando su carácter constructivo, su funcionamiento como una tecnología que modela las identidades a partir de la reproducción, pero también de la diferencia. La tercera. En 1997, la artista cubana Tania Bruguera desarrolló en su casa la performance El peso de la culpa, una acción donde se presentaba desnuda con un cordero muerto abierto y sin cabeza sobre sus hombros. Mediante un acto repetitivo, Bruguera tragaba bolitas de tierra con agua salada, evocando la práctica de suicidio de los indígenas bajo dominio español, como un acto final de rebelión. Mezcla de rito sacrificial, inmolación y vuelta a la tierra de sus ancestros, la performance hace convivir en un mismo escenario la herencia prehispánica y la mirada contemporánea del artista, que ocupa y resiste, desestructurando las categorías conquistador, varón e indígena masculino, que negaron la presencia femenina en las negociaciones políticas sobre el territorio. Hace ya varios años que María Elena me acercó el borrador de Memorias de Brasil y Cuba, compartiendo sus intereses y confiándome su lectura. Surgió desde entonces una amistad y una camaradería intelectual que continúa. Para ese entonces, ella ya había emprendido un proyecto de postdoctorado donde ponía en contacto a las artes visuales, su carrera de origen, con las perspectivas feminista y decolonial, cruce del que este libro es resultado. El proceso se corona hoy con la presentación que me hizo volver al libro, estrenando la mirada y renovando la lectura. Me sorprendí al descubrir en el recorrido de los materiales que ya conocía un interés que Elena sostiene en sus recorridos actuales. Sin duda porque su prosa exhibe una energía diferente. Para mí, una nueva constatación de un trabajo reflexivo de armado y costuras precisas. No quiero confundirlos, no se trata de un elogio insustancial ni de circunstancias. Simplemente quiero aprovechar esta ocasión y darme el gusto, la manifestación de la alegría de que este libro se haya publicado y que creo el espacio de la presentación me autoriza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula Bertúa. Y ahora escucharemos a la doctora Patricia Fogelman. Gracias. A ver si está bien. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí acompañar esta presentación del libro tan lindo que tuve la oportunidad de leer de María Elena Lucero y escuchar las palabras introductorias de Paula Bertúa, que por supuesto abren un montón de camino para lo que yo pensaba y voy a poder entonces asirme algunas ideas más particulares o más específicas, suscribiendo en gran medida, en total medida, a tus consideraciones que fueron súper interesantes. Quería comentarles que yo sentí una enorme alegría cuando María Elena me convocó para comentar este libro. Yo vengo de, como comentaba el presentador, yo vengo de una formación de historiadores. No soy historiadora del arte, pero he trabajado durante un tiempo en torno a las imágenes y me interesan precisamente las funciones múltiples de las imágenes y las formas de recepción. Y encontré en el libro de María Elena la oportunidad de pensar un poco más acerca de esta cuestión de la representación de los gestos. Y también la presencia del cuerpo, que son algunos ítems que para mí son muy importantes a la hora de pensar cómo se configuran los imaginarios y cómo se realizan las prácticas que pretenden a veces ser disruptivas de un orden hegemónico en la sociedad. Los casos que elige María Elena tienden justamente a eso, a analizar procesos artísticos disruptivos, críticos, que ponen en tensión las ideas de lo que es canónico en un arte que siempre está en construcción, en las artes que están en construcción. A veces remite a la obra plástica, a veces a la performance y en algunos casos a la literatura.
Me gusta eso del cruce entre las distintas disciplinas artísticas, pero también el cruce entre las disciplinas de reflexión teórica. Quería decirles que el libro de María Elena justamente es una profunda reflexión teórica. No son solamente los análisis de los artistas y sus trabajos y sus performances. Es una reflexión que desde el primer capítulo y luego en las introducciones en cada uno de ellos nos va a proveer información sobre otros autores, un estado de la cuestión, una costura de distintas nociones e instrumentos que para nosotros son muy útiles. Y siento que estamos frente a un libro que es generoso, porque permite a lectores de diferentes disciplinas, no solo de la historia del arte o de las artes visuales, adentrarse a una problemática que tiene que ver con las dictaduras, en buena medida, o con los mandatos de poder hegemónico que tiene el heteropatriarcado, por ejemplo, en el caso de las representaciones feministas de la segunda o, digamos, último tercio del libro. En ese sentido me parece que es una estructura construida, ¿sí?, muy interesantemente planteada, digamos. Para mí muy fértil. Hay un esfuerzo por definir las principales nociones que vienen de la atención a las artes visuales, pero también a los estudios de género. Hay un raconto prolijo, claro, útil y didáctico de las nociones de los estudios de género a través de los distintos capítulos que María Elena nos va a presentar. Hay unas notas a pie en el libro que para mí son muy interesantes y pensaba qué lindo sería también tenerlas en el cuerpo de texto, porque son notas que ilustran mucho sobre puntos de vista de diferentes autores, informan mucho sobre los artistas y sus creaciones. Me parece que hasta en las notas a pie ha sido generosa. La intersección de los estudios de la imagen, la decolonialidad y el feminismo me parece que es un cruce fundamental y fértil. Me parece también osado que María Elena haya elegido cruzar o reunir en este trabajo artistas de origen brasileño con artistas de origen cubano. Eso ya desde el título irritaría a muchos sectores, ¿cómo decir?, conservadores o reactivos, ¿no?, de la política brasileña hoy. Y me hace muy feliz. Me hace muy feliz el desafío y la provocación. Por otro lado, este libro también desafía esas separaciones nacionales o territoriales estrechas, ¿no? También desde las distintas disciplinas. Yo leía el libro y pensaba lo agradable que es cuando un investigador se mete de noche en un jardín y salta sobre un pasto y no sabe si está caminando sobre el pastito de la historia del arte, los estudios visuales o los estudios del género. A mí como historiadora de la cultura me parece sumamente interesante que ese pasto raro, refrescante, nos haga encontrar un poco la ambigüedad, un poco la incertidumbre de cómo abordar las distintas obras. Porque estoy pensando en la construcción de una mirada de la historia cultural, donde se juntan, se imbrican la historia de los estudios visuales, la historia del arte, de nuevo cuño, por supuesto, la historia, que es mi disciplina de origen. También los límites se borran, los límites temporales estrictos se borran, porque la propuesta de analizarlo desde el punto de vista decolonial permite pensar en una historia de un larguísimo plazo. Es una historia de larga duración en la que María Elena analiza obras de artistas que recuperan en numerosas ocasiones la cuestión colonial, que es una herida fuerte, constitutiva de nuestras distintas sociedades. Y quiero señalar sobre todo esa pluralidad de sociedades, la diversidad dentro del caso brasileño como por ejemplo dentro del caso cubano y demás. Esos compartimentos que no están estancos tampoco en el tiempo, donde esas marcas de la colonialidad siguen vivas y en los años 60 y 70 fueron fuertemente subrayadas, indagadas críticamente, operadas políticamente para romper y transformar. En ese sentido también me pareció interesante el ejercicio doble para mí de incorporar la noción de colonial en el análisis que plantea Lucero. ¿Y por qué doble sentido? Porque uno es encontrar la aplicabilidad de una noción, la decolonialidad, en una sumatoria de casos. El ejercicio, digamos, metodológico de aplicar de un instrumento de análisis y que sirva para entender esa particular coyuntura de los artistas que estaban en contra de un orden y que
supuraban de alguna medida el dolor de una herida que no se había cerrado, y en los 70 además remontaba a cuestiones, por ejemplo, en Brasil, vinculadas a la dictadura. Pero por el otro lado, digo que es doble, porque también nos permite encontrar una genealogía de una noción, la genealogía de una categoría de análisis. Y me parece que eso se puede verificar a lo largo del libro, ¿no? De alguna manera, esos casos y este estudio demuestra que había en los años 60, 70 ya un horizonte donde la noción de decolonialidad se está construyendo de alguna manera, ¿no? Desde las periferias hacia los centros que ya no son los centros coloniales España-Portugal, pueden ser los Estados Unidos, Europa, y los modelos hegemónicos de cultura. Otro aspecto que me interesó mucho, que ya subrayó Paula, es la cuestión del cuerpo. El cuerpo aparece en todas las representaciones que va a analizar María Elena. Es un cuerpo lastimado en todos los casos, es un cuerpo marginal en muchos, y es un cuerpo que alude a las desigualdades y a las distintas jerarquías dentro de las sociedades en que los artistas van a producir. Es un cuerpo también de exilio, y me interesó particularmente ese tema, el tema del exilio. María Elena refiere al vínculo entre cine, plástica y literatura, retomando entre ellas, entre la red que ella establece de artistas, la figura de Ferreira Goulart. A mí me pareció muy acertado introducir a Ferreira Goulart, que también es una persona marcada por el exilio, no solo por los manifiestos que realiza en connivencia, en cooperación con los artistas de la época. Es una persona que escribe a partir también de un exilio, y ese exilio también es una laceración de los cuerpos. Más en una época como los años 70, donde no teníamos este sistema de red que nos permite estar un poco virtualmente en todos lados. Ese tránsito difícil, esa ausencia de los cuerpos en contacto con las obras de arte y los artistas que se estaban desarrollando, por ejemplo, en Brasil. El exilio es esa sustracción de los cuerpos, de alguna manera. Hace un análisis cuidadoso y detallado a lo largo de los distintos capítulos del libro de la idea de lo decolonial y, por supuesto, de la situación centro-periferia, de la superación de ese binomio centro-periferia, de pensar el atraso, las nociones de desarrollo. Y eso está realmente muy, muy bien planteado y sirve para entender las obras y el contexto de los artistas. Bueno, lo vemos muy clarito cuando vemos Elio y Chisica, que fue brillantemente analizado, con algunas de las obras, como ya presentó Paula Bertúa recién, en torno a los parangolés. Lo vemos en otros capítulos también. Y pensaba que hay un aspecto que tal vez aparece mencionado, pero que podría profundizarse más en otro aspecto, en otro trabajo, a lo mejor ya lo hiciste en obras anteriores, que es el de la teología de la libertad, teología de la libertación. La teología de la liberación, que de alguna manera también pertenece a este horizonte cultural en el cual se inscriben las obras. Leyendo tus análisis de las distintas producciones artísticas, encontré un montón de rasgos y de deslizamientos de la religiosidad cristiana. Y tal vez el énfasis en la última parte del libro está más puesto sobre los deslizamientos y las presencias de las prácticas de la religiosidad afro. Pero ojo, porque también hay mucho de cristianismo. El cuerpo, la sangre, la encarnadura, la encarnación, el sufrimiento, el sacrificio, la disciplina. Estoy pensando en Artur Barrio, por ejemplo, que se lastimaba en sus performances. La culpa y el cuerpo, el sacrificio y, por supuesto, la tortura, ¿no? Que es un poco también uno de los fantasmas que tienen que ver con la época de las dictaduras. Y pensaba entonces cómo a ese horizonte que piensa la política, que piensa el arte, que piensa las discusiones de los intelectuales, estaría bien sumarles esta mirada sobre la cuestión de lo religioso y las consecuencias del Concilio Vaticano II. Porque en muchas de esas obras uno puede encontrar alguna referencia. Aparece súper claro la influencia de Fanon, por ejemplo. Y ese tercer mundismo que se ve mucho en Brasil, pero también se va a ver en lo que tiene que ver con Cuba y demás, las producciones, las lecturas de algunos de sus intelectuales, yo creo que también se traduce en una opción por los pobres, que se pone en
primer lugar o en primer plano. Sobre pequeños ejemplos que encontré, pensaba en las Troyas ensangrentadas, expuestas, que son unas bolsas, ¿sí? Unas obras que producía Artur Barrio, que son unas bolsas llenas de desechos, sangre, vísceras de animales, y todo eso se ataba en paquetes y se lanzaba, por ejemplo, en las calles para provocar desconcierto. En ese sentido, uno encuentra por ahí la referencia más performática, que por ahí no se visualiza tanto en los parangolés cuando aparecía Helio Chisica con a Estación Primera de Mangueira haciendo los parangolés frente al museo, desacralizando el museo. Eso también es una performance. Pero las performances de Artur Barrio eran realmente provocativas, hostigaban y generaban un enorme desconcierto y angustia. Eso en el contexto de la dictadura me parece también muy importante. En ese sentido, María Elena rescata esa obra, pone en tensión la política con el arte. Y yo encuentro que en esos elementos también hay un montón de alusiones a lo cristiano, a lo crístico. Algunas de las obras de este artista consistían en dejar en lugares públicos, por ejemplo, en la Plaza da República en Río de Janeiro, pequeños atados de pan, atados con hilo rojo, sobre una piedra. Y todo eso, si ustedes lo leen desde una perspectiva simbólica que alude al cristianismo, remite a ciertas nociones. La primera piedra, Cristo, el pan, la Eucaristía, el hilo rojo, que es la sangre, pero también es el manto, el sacrificio. Por otro lado, hace lo mismo dejando atados de peces. Y clava los peces, clava los atados con clavos nuevamente, ¿no? Y bueno, es un poco esa lógica que yo la vi desde el punto de vista religioso. De alguna manera converge con un reclamo político, con una alusión a la dictadura, a la crueldad y a la violencia, pero al sacrificio. Súper interesantes también me parecieron las referencias a la cuestión del cine, a la cuestión de la performance. En la última parte creo que tenemos como un acercamiento más rotundo, más contundente a la noción de performance y cómo eso transcurre, cómo se inserta en la sociedad provocando denuncia. Y pensaba en preguntarle en algún momento a María Elena si ella quería por ahí comentar un poco si eso tiene que ver con el artivismo, si vos lo pensaste desde el punto de vista del artivismo, o cuál sería la función de ciertas performances en los contextos más abiertos. No digo en lo público, sino en los espacios abiertos, donde la obra se completa mucho con la presencia del público, ¿no? En ese intercambio. Y bueno, y para ir cerrando, ¿no? Verdaderamente estamos frente a un libro estimulante. Yo me quedé así con un enorme bagaje de imágenes refrescadas a través de esta selección de obras y selección de piezas, donde la literatura, el cine, la plástica y la performance se entrecruzan. Subrayo para terminar entonces que esta selección de gestos y de prácticas constituyen una memoria. Como dice el título, es el hilvanado de una memoria que construye María Elena a partir de un mosaico de obras de diferente lugar, pero que me pareció súper acertada la combinación. Y como dije más arriba, ¿no? Como decía antes, también me parece casi un guiño de desafío que también se enmarca en un contexto político. No por nada se te ocurrió combinar Brasil con Cuba. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad de leerte. Muchas gracias, doctor Patricia Fogelman. Ahora escucharemos a la autora del libro Memorias de Brasil y Cuba, gestos decoloniales, prácticas feministas. Hablo de la doctora María Elena Lucero. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Una enorme alegría compartir parte de las festividades en este homenaje a nuestra querida Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Muy agradecida a estas colegas de oro que, bueno, con detenimiento y pasión leyeron el trabajo e hicieron sus comentarios pertinentes. Agradecer también, bueno, a colegas y autoridades, al decano de la facultad, profesor Alejandro Vila, que está aquí presente, al secretario del Consejo Directivo, profesor Mariano Bala,
directora de la carrera de artes, Norma Rojas, y compañeros Hugo y Valeria. Y quiero también comentar un poco, además de nombrar, ¿no?, a compañeros y compañeras de trabajo, que me da mucha alegría que este volumen, este ejemplar, tenga que ver con un proyecto de nuestra facultad que empezó hace unos años, importantísimo proyecto. Creo que en ese entonces estaba al frente del decanato el profesor Goiti José, a quien también agradezco porque dentro de su gestión esto fue seleccionado, y que tiene que ver con impulsar dentro de nuestra propia facultad la escritura, la lectura y la difusión de, en realidad, el pensamiento que las docentes vamos construyendo día a día en nuestras cátedras, porque esto tiene que ver justamente con la labor docente. Esto es fundamental. Así que, bueno, en principio rescatar que esto tiene que ver con un proyecto de edición, de publicación y de difusión importantísimo que por suerte va ganando cada vez más espacio y más terreno. Hace poco se hicieron nuevamente las convocatorias a la publicación de H&A de ediciones, así que bueno, eso me parece fundamental destacarlo. Con respecto al libro, que ya tiene algunos años y que en realidad obedece a una labor casi de mucho tiempo de decantación, ¿no?, de pensar ideas, obras, entre paréntesis, todas las obras que he elegido son obras que me conmueven, que pulsan, de las cuales algo, ¿no?, siento en gran medida como para empezar a analizar, a escribir, a estudiar, a explorar. Los análisis que hicieron mis colegas, que bueno, con mucho tino y una gran lucidez teórica, tienen que ver de alguna manera con algunas características, pero que en calidad de autora diría que fundamentalmente son obras que me interpelan fuertemente. Y no solamente las obras y las imágenes, sino también las vías teóricas que yo he elegido para escribir este volumen, que son nada más y nada menos que, por un lado, el pensamiento decolonial, una teoría que en rigor de verdad es bastante nueva en nuestro continente. Cuando digo nueva estamos pensando en 20, 30 años, frente a otras líneas de pensamiento quizá con más tradición. Y por otro lado, el feminismo, que creo yo hoy se constituye no solamente en una herramienta fundamental para poder pensar las cuestiones sociales, sino que creo que es necesario que cada vez más las herramientas y los instrumentos que nos brinda el pensamiento feminista empiecen a tomar cada vez más protagonismo en nuestras universidades. Bueno, de hecho la UNR tiene por ahí un logo de UNR feminista o Universidad Feminista, y me parece que en ese sentido hay que profundizar, ¿no?, y hay que potenciar ese tipo de discusiones. Yo voy a leer algunas líneas del libro y luego quiero comentar algunos aspectos en relación a las imágenes. Esto que están viendo ahora es la tapa, Paula Bertúa ya comentó algo, una tapa que fue diseñada justamente para el volumen, realizada por una colega nuestra, también compañera de la carrera, Claudia del Río, que además ha tenido un protagonismo importante, ¿no?, en estas ediciones que han surgido de las convocatorias, ¿no?, porque Claudia se ha tomado el trabajo de leer los guiones, adentrarse en los temas, ¿no?, y todo lo que aparece en cada uno de estos trabajos, y a partir de ahí generar dibujos, lo cual me parece que le da un plus a este tipo de libros muy particular. Bueno, he comentado que un poco por mis propios intereses académicos he decidido incorporar estas herramientas que tienen que ver con el pensamiento decolonial y con el feminismo. Son epistemes que se caracterizan por perfiles críticos y que nos permiten interrogar y aprender las formulaciones visuales y o literarias con materialidades culturales que conllevan en sí aspectos fuertemente disruptivos en el plano artístico en relación a ciertas normas estéticas impuestas desde una exterioridad. Bueno, hago un pequeño paréntesis. Esta pelea o esta tensión, ¿no?, entre lo latinoamericano y lo externo
América Latina, Europa, América Latina y Estados Unidos, me parece que fue una de las grandes discusiones que se gestaron en las décadas en las cuales yo estoy de alguna manera haciendo hincapié, que son los años 60 y 70, no solamente en relación a la conocida teoría de la dependencia, a la cual Patricia ha hecho referencia, sino porque eran momentos donde estas nociones vinculadas a la descolonización y a pretender, digamos, forjar una cultura diferente, ¿no?, de estos patrones que de alguna manera eran impuestos desde el exterior, estaba a la orden del día. Situación además atravesada por las sucesivas dictaduras que en nuestro país, bueno, en Brasil comienza en el año 64, dura casi 20 años, pero en América Latina, años 70, podemos revisar distintos países, Chile, Argentina, bueno, numerosos, otras regiones, numerosas regiones donde esto se va a ir sucediendo. Entonces, yo creo que es como un contexto apto para poder pensar estas narrativas, ¿sí? En este libro hago alusión a memorias culturales que descolonizan. Todos estos casos que han mencionado mis colegas, el caso de Elio Chisica, Barrio y las artistas cubanas, de las cuales voy a mostrar algunas imágenes, tienen como un denominador común no solamente provocar, sino proponer algún tipo de giro que esté poniendo en cuestión el eurocentrismo. Pensemos también que el arte latinoamericano desde la década del 20 hasta los años 50 tuvo una fuerte mirada hacia lo externo, ¿no? Y recién a partir de los 60 y 70 se empieza a dar como un giro particular. Por eso es que, bueno, estoy de alguna manera haciendo hincapié en ese sentido. Todos ellos y ellas, artistas, hombres y mujeres, configuran emergentes culturales procedentes de distintas etapas históricas que condensan sentidos múltiples. Son narraciones y relatos visuales o escritos que se localizan en un hilo conductor contiguo y que impulsan posicionamientos críticos frente a la cultura de corte eurocéntrico. Probablemente la mayoría de estas obras nos resulten conocidas, pero aquí son revisitadas a partir de nuevos enfoques. Si bien algunas han surgido hace casi 50 años, considero que por alguna u otra razón hoy siguen generando lecturas polémicas y renovadas. Voy a pasar algunas. En el caso de Oiticica, Paula había hecho mención a los parangolés. Se trata de unas capas que él va a confeccionar a comienzos de la década del 60. Eran capas realizadas con materiales muy precarios. Pienso que estamos frente a lo que se llama una estética favelada, porque además el propio Elio Chisica se va a vivir a la favela, deja la ciudad carioca y se va a experimentar lo que sucedía en estos lugares. Y estas capas tenían la particularidad de muchas veces tener algunas frases o textos escritos. Esta que ustedes ven ahí, traducida sería "de la adversidad vivimos", fue una frase además muy recuperada por distintos críticos y críticas de América Latina para establecer distintos artículos teóricos y académicos después, ¿no? Porque además es muy sugestiva. De la adversidad vivimos. La adversidad o lo negativo impulsa una cierta resistencia para a partir de ahí, bueno, forjar algo distinto, ¿no? En este caso, también de Elio Chisica, una obra que yo menciono y que me parece emblemática es Tropicalia, que por otro lado fue la obra, que es una instalación que ha dado lugar al movimiento tropicalista, un movimiento fundamental en la cultura brasileña que va a aparecer a mediados de la década del 60, pero que va a tener consecuencias por varios años más y que no solo abarca el terreno de las artes visuales, sino la música, pensemos en Caetano Veloso, Gilberto Gil y otros y otras más, y el cine, el cinema novo fundamental. Patricia hablaba de Artur Barrio y las performances que tenían que ver un poco con este tipo de acciones donde él tomaba bolsas de algodón blancas, colocaba en su interior vísceras de animales o elementos, digamos, que tenían que ver con desechos, las aprisionaba y las colocaba en distintos lugares estratégicos para provocar, para generar disturbios. En plena dictadura de Brasil, este tipo de paquetes que se llaman las troullas ensangüentadas,
justamente lo que generaban eran eso, ¿no? Preguntas, dudas de qué era lo que aparecía ahí adentro. Y me parece que, por otro lado, Barrio empieza este tipo de acciones durante un año y las sigue durante bastante tiempo, ¿no? Muchas veces colocando estas obras, que no eran obras sino artefactos, en definitiva, a veces en las márgenes de los ríos, para generar también desconcierto, ¿no? Que era lo que se trataba, como en este caso, como vemos ahí. Y aquí sí me parece que es importante pensar en cómo se van quebrando estas nociones que tienen que ver con las inauguraciones o los vernissages, porque en definitiva los críticos, los amigos artistas de Artur Barrio no iban al museo a ver sus obras, las troullas, sino que iban a las márgenes del río, ¿no? Para observar este tipo de elementos. Estamos hablando de 1970, plena dictadura, ¿no? Y no solamente plena dictadura, sino a 2 años del acto institucional número 5, que fue un acto que lamentablemente neutraliza las libertades y los derechos cívicos en Brasil, con lo cual la tortura y la prisión recrudece. También, como dijeron mis colegas, me refiero al cine. Estas son imágenes de un gran director que personalmente admiro, Glauber Rocha, una película emblemática del año 64, Dios y el diablo en la Tierra del Sol, que si bien apela a ciertos relatos de la cultura popular, también está fuertemente atravesada por la religiosidad, por la cruz, el martirio, bueno, y un cóctel maravilloso que Glauber Rocha logra hacer entre el sertão, ¿no? El paisaje brasileño y estos elementos que tienen que ver también con lo religioso. Bueno, gran director. Ya, digamos, adoptando un guiño un poco más rayando en el humor y en la picardía, Macunaíma, una película también dentro del Cinema Novo, de otro gran director, Joaquín Pedro de Andrade, toma la novela de Mario de Andrade, publicada en 1926, Macunaíma. Macunaíma tiene un subtítulo que es El héroe sin carácter, porque hay también como una especie de estereotipo en relación a la cultura brasileña, por la cual el brasileño en este sentido es el hombre que, bueno, nace y está a pleno y feliz y alegre todo el tiempo. Insisto, creo que esto marca también una suerte de cliché y estereotipo sobre Brasil, pero que luego en la década del 60, de hecho esto es de 1969, es recuperado para agregar otro tipo de elementos, donde también aparecen alusiones a la guerrilla, al terrorismo. En la escena inferior vemos la figura de Sí, que es un personaje femenino no solamente provocador, sino de armas tomar, ¿no? Que arma bombas caseras y las coloca en distintos lugares y luego sale caminando y sigue su vida como si nada hubiese pasado. Creo que en ese sentido que el Cinema Novo ha sido también una expresión brillante dentro de la cultura de los años 60 en Brasil. Otro trabajo que a mí me ha interesado revisar especialmente es la película de Nelson Pereira dos Santos, Cómo era gustoso mi francés, con lo cual directamente está aludiendo a un tropo que es fundamental de Brasil, que es la antropofagia y canibalismo, algo que ya se inicia en los años 20, cuando Oswald de Andrade escribe el manifiesto en 1928, este tupí or not tupí, ser tupí o no, y cuando dice la antropofagia nos une, pensando en lo antropófago como este proceso de comerse al otro, en este caso europeo, y a partir de ahí generar una cultura propia, genuina, que sería la brasileña y o agregaría latinoamericana. Bueno, esta película ya es de los años 70, da cuenta un poco de esos procesos y a mí me parece también un canal muy rico para poder pensar metáforas, figuras, analogías y numerosas ideas que tienen que ver con el cine de esa época, ¿sí? Una breve acotación. En algún momento, como decía Patricia, yo también incorporo aspectos de la literatura. En este caso hay un autor cubano, Roberto Fernández Retamar, que hace una reinterpretación de Caliban,
o Calibán. No olvidemos que la misma palabra refiere también al caníbal o a canibalismo. Y pocos años después que él escribe este trabajo, que fue seminal para el pensamiento latinoamericano también de la década del 70, Peter Greenaway realiza los libros de Próspero, donde también recupera esa figura a partir, digamos, de otros cánones. ¿Por qué hago una breve relación a esta figura de Peter Greenaway, que es un cineasta que creo que todos y todas hemos visto en algún momento de nuestras vidas, caracterizado por una cinematografía exultante, barroca, hasta pesada, porque ahí también, basado en la historia que en definitiva es de Shakespeare, recupera la figura de la bruja de Sycorax, que es una figura altamente interesante, porque lejos de esta idea también de cliché, de pensarla como, bueno, la persona que realizaba brebajes y utilizaba, digamos, algún tipo de herramientas mágicas, ¿no?, para realizar ciertas acciones, representa la insurgencia femenina, representa el poder femenino que muy sabiamente ha sido analizado por una autora, recomiendo leerla, Silvia Federici, una feminista italiana, cuando habla de la bruja justamente como esta figura femenina que, lejos de parecerse al relato que todos y todas conocemos, es la figura femenina que desafía la autoridad masculina, desafía al patriarcado, ¿sí? Bueno, aquí aparece una especie de relación recuperando también esa figura de Calibán. Y me voy sí al apartado de las mujeres cubanas, las artistas cubanas, potentes, enérgicas, también todas con una obra increíble. En primer lugar, Ana Mendieta, una artista que falleció relativamente joven, a partir de circunstancias hasta hoy no demasiado conocidas, y que muy tempranamente, en la década del 70, empieza a realizar este tipo de acciones con su cuerpo desnudo y trabajando también con la sangre animal. Como decía Patricia, esto también recupera algunos aspectos que claramente tienen que ver con la religión afroyoruba, cuyas historias Ana de muy pequeña, cuando todavía vivía en Cuba, escuchaba. Ana Mendieta, quiero destacar que fue parte del lamentable suceso que se genera en los años 60, conocido como la Operación Peter Pan. Fue una operación generada por familias más bien conservadoras y tradicionales de Cuba, quienes frente a la amenaza de la ideología de Fidel deciden enviar a sus hijos muy pequeños a Estados Unidos, los subían a los aviones, al principio eran de 12, 13 años, pero luego empezaron a bajar las edades y a veces pequeños, muy pequeños, de 5 o 6 años, iban a Estados Unidos y no veían más a sus familias. Ana Mendieta perteneció a este grupo, lo cual también en gran medida explica, ¿no?, toda esta historia de exilio que la ha caracterizado. Estos son algunos de los dibujos, a veces hechos en papel con tinta, otras veces en hojas secas, en piedras, etc. Belkis Ayón, una artista también cubana que se dedica al grabado, también fallecía muy joven, y donde también estos aspectos que mencionaban mis colegas, ¿no?, en relación a los cruces con lo religioso aparecen de una manera muy, muy clara y muy notable, ¿sí? Por otro lado, también otra artista cubana, Marta María Pérez Bravo, quizá de otra generación, una artista que tempranamente se radica en México y que también, ¿no?, exhibiendo su cuerpo, muchas veces interviniéndolo con determinados dispositivos o elementos, va dando cuenta de este tipo de carnalidad o carnadura que caracteriza muchas veces este tipo de prácticas, ¿no?, que ya a esta altura diríamos que están entre lo religioso, lo artístico, y también, digamos, una apuesta por lo femenino en este sentido, ¿sí? Aquí en este caso algunas acciones donde ella utiliza postizos y hace un fuerte énfasis en la mixtura de lo que es el reino animal y el reino humano, algo que también forma parte de las religiones dentro del contexto cubano, ¿sí?
Bueno, Tania Bruguera, una artista contemporánea que además sigue produciendo hoy día. Hace poco participó en la Documenta Kassel. Esta obra la mencionó Paula. El peso de la culpa es un trabajo de la década del 90, donde hace una performance más bien privada. Pero yo quería rescatar, ¿no? Creo que vos, Patricia, hablabas del artivismo y lo propusiste así como un tema, ¿no? Yo creo que en el caso de Tania Bruguera esto es clave porque logra unir, por un lado, la práctica más vinculada al arte, ¿no? Y a todo lo que se desprende, y a la política. Esta imagen que vemos acá es una acción que ella realiza en Estados Unidos, en la Puerta del Guggenheim, cuando propone, en relación, digamos, a la cantidad de episodios accidentados, ¿no? En relación a los migrantes de distintos lugares del mundo que intentan cruzarse o trasladarse en navegaciones, en barcos o en distintos embarcaciones muy precarias y mueren en el intento. Y entonces lo que propone Tania Bruguera, que además hace muchos años ella funda un movimiento nacional del inmigrante, es pedirle al Papa para que el Vaticano sea una ciudad que pueda, digamos, alojar a los inmigrados de todas partes del mundo. Cosa que, por supuesto, no va a suceder nunca, porque sabemos que bueno, hay determinados intereses, no solamente religiosos, sino políticos, por los cuales esto, bueno, distaría mucho de que ocurra, ¿no? Y me parece que en el caso de Bruguera, que además en muchas ocasiones también coloca su cuerpo, ¿no? En situaciones límite, esto es una especie de bandera que sigue hasta hoy día. Así que bueno, este fue un poco el muestrario de algunas de las imágenes que están dentro de este volumen. Nuevamente muy agradecida por la concurrencia y agradecida a mis colegas. Bueno, ojalá que lo puedan leer. Y bueno, por mi parte, hasta aquí llegamos. Muy bien, como dijo la autora, hemos llegado al final entonces de la presentación de Memorias de Brasil y Cuba, gestos decoloniales, prácticas feministas, de la doctora María Elena Lucero. Muchas gracias a todos, los esperamos a las 18 para compartir el conversatorio entre vanguardia e institución, un diálogo posible aquí en esta misma sala dentro de, bueno, menos de una hora. Muchas gracias.